Bueno, vamos ahora a la introducción de la siguiente unidad, que empezamos con la obra de Cristo, la obra de Cristo. Y para ello necesito de que pues hoy tomemos nuestras Biblias porque vamos a poner la base de el por qué, la importancia, antes de dar la salvación, nosotros y aquellos a los que lleguemos tengan el entendimiento de la obra de Jesucristo. No solo se trata de presentarle a alguien la salvación sin que entienda el porqué, la razón y el fundamento, porque cuando nosotros presentamos la salvación sin fundamento, la gente no va a ver la necesidad de tener un Salvador. Muy bien, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Ahora sí, le voy a suplicar, abramos nuestras Biblias. Va a ser solo introducción hoy por el tiempo. Y vamos a abrirlas en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, y vamos a leer el capítulo número 2. Vamos a dejarlo abierto en Primera de Pedro, capítulo número 2. Usted, pues si hemos tenido la secuencia de oír algunos de los mensajes, te recordará de que Pedro escribe a los cristianos en la dispersión porque ya había comenzado la persecución. Este Pedro están finalizando, está cerrándose el canon y se está escribiendo las últimas cartas, se está escribiendo Pablo las últimas cartas, que Pablo escribe las últimas también en esta época, y Pedro también está escribiendo a los cristianos en la dispersión. Entonces, eso le leo el 1:1 de Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, 1:1, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, Pedro está escribiendo a los que ya habían ido a la dispersión. No vamos a entrar en todo el contexto de Pedro, pero ahora quiero que me acompañe, y este es el texto introductorio de nuestra unidad, la obra de Cristo, según Primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a leer un poco de contexto. Le leo el versículo número 20, 2:20. Dice así Pedro: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21. Aquí vamos a la obra de Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Acuérdense que estamos hablando de la obra de Cristo y estamos hablando del ejemplo de Cristo. Y Pedro le está hablando y nos está hablando el Espíritu de que queda la obra de Cristo de ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas o la ruta de Jesucristo. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora,
El centro de esta introducción es el verso 24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, eh, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Voy a resumir en el énfasis de la introducción. La esencia de la obra de Cristo tiene que ver con una palabra fundamental, que es la sustitución. Porque Jesucristo se hizo hombre y vino a experimentar sufrimiento como el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, para, sin él haber hecho pecado, porque ahí dice que no pecó, no engañó, vivió la única vida perfecta, y él por nosotros, se hizo pecado, pero no solo él llevó nuestro pecado. Entonces, aquí vemos la necesidad de que todos entendamos que este bendito evangelio no es solo de levantar la mano y pasar al frente e integrarse a nivel congregacional, sino de por el Espíritu llegar a la convicción de que Jesucristo es el sustituto y paga el precio. Nuestro pecado no es, el pecado que nosotros llevamos no es un pecado que, o no son pecados que simplemente sean conceptualizados ahí como pequeños errores que se podían arreglar de alguna manera. No, era necesario que se cumpliera y se llevara a satisfacción de Dios de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero Jesucristo lleva nuestro pecado con gran sufrimiento. La sustitución se lleva a cabo en medio de una gran obra de entrega, de amor y de dolor. O sea, Jesucristo viene y se entrega en la cruz del Calvario para sustituirnos a nosotros. Entonces, esta unidad la vamos a ir desarrollando para ir viendo, no voy a decirlo todo en la noche, para ir viendo de que estas palabras que debemos, yo las apunté aquí, que debemos de grabarlas en nuestra mente y nuestro corazón, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él toma nuestros pecados y lo lleva en su naturaleza humana a la cruz para poder realmente sustituirnos en el precio, en el pago, en el sufrimiento, en la muerte y en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, oiga bien, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados es una palabra que se está refiriendo no a su herida, claro,
se aplica para la sanidad del cuerpo, pero se está refiriendo a la enfermedad del pecado. Fuimos sanados por su herida, porque el contexto manda a decir que es del pecado de que está hablando. Ahora, miren aquí dos puntos importantes de por qué nosotros debemos de saberlo y deberemos de instruirlo. ¿Por qué? Porque esta sustitución en este versículo lleva nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, debe de provocar por convicción del Espíritu Santo un cambio en la vida de las personas. No una vida de religión, sino una vida que se transforma, porque dice de que a la hora de él sustituirnos, al llevando el pecado en el cuerpo, es para que estando muertos a los pecados nosotros, al recibir la vida, vivamos a la justicia. Eso quiere decir de que todo aquel que nosotros lleváramos a los pies del Señor Jesucristo y lo empezásemos solo a formar o a instruir, tendrá que ser instruido y formado en la base de una convicción de que la sustitución no es para que viva como quiera, ni viva solo etapas religiosas de emoción, ni viva, yo parece que estoy predicando, ¿verdad? Pero es que este énfasis tiene que ser fundamental, que viva en solo condiciones de rituales temporales, cada 8 o cada 3 o cada 5 o cada actividad o cada nuevo evento, cada vez que es tocado en su corazón y se consagra. No, que llega a tener una convicción por el Espíritu del precio, del valor, del precio de la sangre de Jesucristo, que fue inconmensurable para sustituirlo. Por eso es de que la persona tendrá que tener una convicción de pecado. No una terapia mental de Cristo te ama y lo que quieres es hacerte venir y cumplir tus sueños y ven al Señor y vas a estar realizado. Porque no, es el mensaje de que el hombre y la mujer estaban vendidos, estaban muertos, estábamos enfermos, estábamos podridos por el pecado. Y no podíamos hacer nada. Y todavía no hemos llegado a la salvación. Y Dios envía a su propio Hijo a hacer una obra de sustitución, viviendo una experiencia de extremo sufrimiento. Extremo sufrimiento. Este versículo se debe de leer y para eso vamos, le voy a decir, vamos para que vea, porque dice aquí que llevó en el madero, se lee rápido, quien él no llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, pero que tengamos una mayor comprensión. Este versículo se debe leer con Isaías 53, si usted va conmigo, a Isaías 53. Y leemos, usted sabe que Isaías 53, Isaías es el profeta más mesiánico que hay. No vamos a dar otra vez una descripción de Isaías, pero veamos las características descritas de la sustitución. Llevó nuestros pecados en el madero. ¿Cómo? Como hombre, pero ¿cómo lo llevó? Bueno, le leo. En el verso 3, vamos a leer el verso 3 y quiero que vea claramente los adjetivos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Espero que esté viendo la sustitución.
Por su llaga fuimos sanados. ¿Qué? Aquí está. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que es el término que vuelve a aparecer, porque en el 3 aparece varón de dolores aquí. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahora, cuando nosotros leemos y estamos leyendo bien, porque a veces hemos usado textos aislados de, mi hermano, ¿por qué llevó sus enfermedades? Pase al frente, el Señor lo quiere sanar. ¿Cuánta gente ha llegado a las iglesias y que pase al frente porque el Señor la quiere sanar y a veces la ha sanado y se va y se olvida, hermano? Mire, hay gente que Dios ha hecho milagros en sus días, pero nunca entendieron el precio, el valor de la sustitución, de lo que Cristo vivió, experimentó el unigénito Hijo de Dios. Y los primeros que nosotros debemos de valorar y entender somos nosotros, los que enseñamos, los que sembramos en la gente, los que formamos a la gente. Entonces dice, vuelvo al versículo número 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Mas él, verso 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero que vea el término nosotros y el sufrimiento. Por nosotros fue, pero fue el sufrimiento de él. Solo en este verso dice herido, molido, castigado. En el 5, herido, molido, castigado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuevamente, el término, la descripción, y que prepárese, no sé si en la evaluación del futuro va a tomar estos 3 versos y usted va a tener que sacar en una respuesta todas las características del sufrimiento de Jesucristo. Este verso es sumamente importante. Entonces, vamos al versículo número 6 de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Verso 6. Cada cual se apartó por su camino. Y aquí está la sustitución. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es que mi amado hermano y hermana, usted y yo que estamos siendo instruidos para poder ser de bendición, para guiar a otros, para alcanzar a otros, para discipular a otros, no por engrandecer una iglesia, no por tener un mejor nombre, no por competir con nadie, sino porque este es el mensaje de la buena nueva. Y aquí nosotros estamos viendo la descripción de realmente, o la introducción de la descripción de por qué Jesucristo experimentó todo este sufrimiento. Cada una de las cosas que usted y yo leemos ahí es por usted, hermano y hermana. O sea, yo sé que levantamos la mano, qué bien, hermano, gracias a Dios, ya soy salvo. No, hermano, tenemos que tener un agradecimiento, una convicción, porque allá donde leímos dice de que Él cargó en su cuerpo todos nuestros pecados en el madero para que nosotros vivamos ahora diferente a la justicia. Entonces, aquí en el 6 vuelve a nosotros, por nosotros, los términos, desglosar estos versículos en su estructura gramatical será una bendición. Nosotros, él, nosotros nos descarriamos, nos apartamos, pero Jehová cargó el pecado de todos nosotros. No es que nos estemos recordando nuestro pecado, ya lo mandó alguno normal, pero tenemos que estar conscientes de que toda la miseria, la enfermedad, la podredumbre del pecado fue sobre él. Jehová lo cargó
para que nosotros fuésemos sanados, para que nosotros fuésemos curados. Yo termino, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos justificados. No voy a entrar a la justificación, ese es el tema, pero para que nosotros tuviésemos vida, vida. Es que la simplemente es que Jesús, cuando usted oye que Jesucristo dice yo, porque yo vine en Juan 10, ¿para qué? Porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no se trata solo de esa doctrina errada de la prosperidad. El Señor viene y usted para que usted viva lo máximo y que viva de lo mejor posible y con lujos y con bien y dándose la gran vida. No, la vida, porque estábamos muertos, muertos. Bueno, ¿por qué? Porque Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Este es un pasaje inmenso, hermano. Vamos a regresar ahorita al 24, pero le leo hasta el 7. Angustiado Él. Yo sé que usted conoce el texto, pero ahora piénselo solo de usted y piénselo del pecado. Ahora, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amado hermano y hermana, nosotros los que estamos aprendiendo y estamos instruyendo somos los primeros de que tenemos que entender que Jesucristo no vino a la cruz solamente para que vivamos nosotros en términos de religión, que nosotros enseñamos a la gente en términos de compromiso temporal. La vida debe de cambiar, pero esto solo hace la obra del Espíritu Santo en una convicción interior por Jesucristo. Entonces, todo repito antes de regresar, porque yo ya sé, ya vamos a terminar. Entonces, angustiado él, solo él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todas estas descripciones son la descripción, es lo que nosotros hallamos. Ahora volvamos a segunda de Pedro, resumido en una expresión, en la segunda de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahorita ya leyó usted específicamente cuál es la descripción de cómo se llevó ese pecado, de cómo fue herido, molido, castigado y menospreciado. Todo lo que sufrió fue por usted, por mí. Entonces no podemos ofrecer, ya voy a terminar, no podemos ofrecer nosotros a la hora de discipular o llevar a las almas un evangelio barato, hermano. Nosotros no estamos vendiendo nada ni estamos ofreciendo ahí cadenitas teñidas de dorado ni lo que nosotros como discipuladores y discipuladoras, ya sea a aquellos que ganemos o aquellos que estamos formando o sobre aquellos que estamos de responsables, tenemos que llevar la convicción de que es este bendito evangelio con un precio inconmensurable en la obra de Jesucristo, su Hijo. Amén. Entonces, esta es la introducción, amados hermanos, de la obra de Cristo. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo y bendigo sus vidas, amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia. Te pido que los textos que hemos tocado en esta clase, Señor, se sellen en la mente y en el corazón de mis hermanos y hermanas que están siendo equipados, Señor, a través de estas instrucciones para ser instrumentos útiles en aquello que tú les vas a enviar a hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice sus vidas, sus trabajos, sus familias, su provisión, su salud. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por los que apoyan y colaboran en el desarrollo
de este equipamiento. Amén y amén.